lo hemos convocado a Gabriel Villalba, analista político. Muy buenas noches, Gabriel. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Níbar. Un gusto compartir contigo y a través tuyo con toda la gente que nos escucha en Tarija y en todo el resto del país. Vamos a empezar justamente con esa consulta que veemos en tu perfil de cuenta de WhatsApp y dice: voto nostálgico apoyado de un victimismo para Evo en los próximos comicios. Una pregunta bastante interesante, por supuesto, cuando hemos visto incluso a un Evo Morales diciendo que quiere ir y ser candidato y no interesa si es con el MAS o no, porque podría ser también un nuevo partido llamado Evo. Analicemos esto con Gabriel, por favor, contigo. Sí, de hecho, lo que tú pones en pantalla tiene que ver con el titular de Radio Compañera, ¿no? El día de hoy, en la ciudad de La Paz, me realizó una entrevista el periodista Ramón Grimaldi en Radio Compañera y justamente ese fue el título con el cual compartieron un fragmento de la entrevista. Y pues hablábamos con Ramón hoy en La Paz del tema de la nostalgia con relación a las elecciones. Hablábamos del caso de Evo Morales, el caso de Mafre Reyes Villa, pero también hablábamos del victimismo, ¿no? Que es un factor fundamental, porque las elecciones no se ganan por raciocinio, no se ganan por razones lógicas. La gente no va a votar estudiando los programas de gobierno, comparándolos unas propuestas con las otras. La gente vota con el corazón o vota con el hígado, ¿no? Y esto es fundamental. Los votos son emocionales, fundamentalmente. Por eso también el desprestigio hacia ciertas personas. No atacas la propuesta, atacas a la persona, lamentablemente en política, ¿no? En este juego de tronos se podría decir que tenemos en Bolivia. Veíamos cómo analizábamos en el programa radial cómo el gobierno se ha encargado de posicionar a Evo Morales como un candidato altamente fuerte para las próximas contiendas electorales. ¿Por qué? Porque se ha encargado de perseguirlo judicialmente, inventarle procesos, tratarlo de linchar mediáticamente, ha tratado de proscribirlo en el ámbito constitucional, no ha podido, incluso ha intentado eliminarlo físicamente, ¿no? Y esto lo admite el propio ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo del Carpio. Pero más allá de todo eso, la gente siempre va a estar a favor de la víctima, siempre va a estar a favor de quien está enfrentando a todo un sistema, a todo un aparato ampliamente montado y muy bien estructurado como es el Estado y en este caso el gobierno de Luis Arce Catacora y de Bicho Huanca. Gabriel, ¿y cómo analizamos esa frase que dijo el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que se refería que cómo es que Evo Morales quiere volver a ser candidato? Sí, está en su pleno derecho Pepe Mujica de opinar con relación a la coyuntura política regional. Es un referente, se lo respeta muchísimo, pero tampoco su palabra es ley, ¿no? Yo creo que la palabra de nadie es ley. Vivimos en sociedades ampliamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay y en Argentina han eliminado a su población indígena en las diferentes dictaduras militares. Lo mismo en Paraguay con los guaraníes, en Chile con los mapuches, por ejemplo, ¿no? Quizás las sociedades más que nos parecemos más en Latinoamérica, me animaría a decir que son la boliviana, la peruana y la ecuatoriana, ¿no? Que han sabido conservar ciertos valores y arraigos de sus diferentes naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, y en función a esas lógicas hay que empezar también a trabajar, ¿no? No es lo mismo un Pepe Mujica que un Evo Morales, ¿no? No es lo mismo diferentes líderes de la región en comparativa con la coyuntura que acontece en cada uno de los países. Ahora, si hablamos de Evo Morales en específico, hablábamos hoy en la mañana con Ramón, no es que nosotros lo ponemos en la mesa del debate, sino que el propio gobierno se ha encargado de ponerlo en la mesa del debate, los propios medios de comunicación se han encargado de ponerlo en la mesa del debate, y es un candidato ampliamente fuerte. Si tú revisas todas las encuestas, hacíamos también un análisis de las encuestas hoy en Radio Compañera, aquí en La Paz,
Y decíamos, si tú analizas todas las encuestas en las que no figura Evo Morales, probablemente tienes a un Manfred Reyes Villa como principal preferencia electoral. Pero si tú incluyes en esas encuestas o analizas las encuestas donde se incluye Evo Morales, evidentemente Evo arrasa en todas las encuestas, ¿no? Como principal preferencia electoral. Y ahí entra el sentido de la nostalgia, ¿no? La gente te dice, con el Evo estábamos bien, con el Evo no había el problema del dólar, con el Evo me iba bien en mi negocio, con el Evo vendía lo que yo ofrecía, vendía mis bienes y mis servicios. Entonces, estamos en ese juego de también la nostalgia de la comparativa, ¿no? Obviamente los diferentes gobiernos, tanto el de Janine Áñez como el de Luis Arce Catacora, necesariamente se van a comparar en la memoria de la población con el gobierno más reciente o los gobiernos más recientes de Evo Morales. Y en comparativa, obviamente, Evo Morales y sus gobiernos salen ganando, ¿no? Con relación fundamentalmente a la economía y al manejo económico del país. Sí, Mujica es un referente en Sudamérica, uno de los presidentes que tal vez desde la izquierda incluso es muy bien aceptado, su palabra tiene peso, su análisis es bastante interesante. ¿Crees que lo que él dijo con esa frase es inconcebible, lo de Evo Morales, le ha podido golpear de cierta manera o prácticamente pasa de ser percibido? Creo que se deben analizar los momentos coyunturales específicos de cada país, ¿no? No creo que ningún político boliviano, por más eminencia que sea, se anime a opinar de Argentina, de Brasil, de la coyuntura tan álgida que acontece en diferentes países, ¿no? El Salvador, por ejemplo, con Bukele, o la Argentina de Milei. Entonces, son situaciones que son válidas. Obviamente, la perspectiva, la opinión que pueda tener Pepe Mujica, que se lo respeta bastante, entra en una opinión más en la mesa de debate, pero no entra como la palabra sacrosanta de alguien que no se puede contrastar su opinión, ¿no? Esa es la política. A veces tratamos nosotros de enfrascarnos en ideologías o en concepciones a rajatabla y no entendemos ese desarrollo de las sociedades que necesariamente contrapone criterios, contrapone esa batalla de ideas. Y eso es lo que debemos ahondar en la política boliviana, ¿no? No entender amigo, enemigo, masista, antimacista. Creo que debemos evolucionar en la forma de hacer política en Bolivia y entender también la generación de consensos, por ejemplo, entender también la posición del otro para llegar a un criterio que convenga a la población. Muchos nos hemos olvidado en la población de a pie y nos hemos enfrascado en disputas internas que han degradado la política a solamente adjetivos calificativos, ¿no? A solamente insultos. Hablábamos también hoy en el programa de radio del tema de, por ejemplo, cómo teníamos anteriormente, otrora, asambleístas, diputados, senadores que emulaban discursos históricos como el de Marcelo Quiroga Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Y si los comparas con los discursos que tienes ahora en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienes a diputados peleándose como si se tratara de un cuadrilátero la Asamblea Legislativa. Entonces, creo que debemos empezar también a generar estas reflexiones y programas como el tuyo hacen a ello. Gabriel, quiero que sigamos hablando sobre este perfil de Evo Morales rumbo a estas elecciones 2025. Para muchos dicen que es inevitable no hablar de Evo Morales. Otros dicen que es absurdo seguir hablando de él porque ya constitucionalmente no estaría habilitado. Sin embargo, entre lo coyuntural y lo paradójico, existe en otros medios algo que ha llamado mucho la atención. En una entrevista, por ejemplo, con Jimena Telo, un diputado del ala arcista ha dicho que Evo Morales amenazó a Andrónico, porque Andrónico también es otro perfil que suena muchísimo en todo esto, ¿no? Y será candidato, no será candidato. Él dice, no soy candidato de nadie, pero este diputado del ala arcista dice que Evo Morales amenazó a Andrónico para que no sea candidato. Escuchemos lo que dice en la entrevista y lo analizamos con Gabriel Villalba.
¿Ustedes le están rogando a Andrónico que sea su candidato, Rolando? Para nada. Nosotros más bien queremos sacarlo del cáncer que hay en el Chapare, que es Evo Morales. Andrónico Rodríguez nos hemos reunido personalmente nosotros y yo le he dicho, hemos conversado, le he dicho que se despliegue del señor Evo Morales porque Evo Morales no suma, resta. Está su imagen por los suelos. Revelate, le dije. Aquí en Santa Cruz fue la reunión. ¿Y qué te dijo? Y él se puso a llorar, Andrónico Rodríguez. ¿Andrónico lloró? Ah, caramba. Y lo voy a decir aquí públicamente. ¿Qué me dijo Andrónico? Evo Morales me amenazó de muerte. Me dijo que no caben 2 sillones, 2 reyes no caben en un sillón. Eso dijo Andrónico. Lo amenazó de muerte indirectamente el señor. No te creas presidenciable, porque no sos presidente. Permítanos, por Estaban favor, esas declaraciones porque es muy fuerte lo que usted está que diciendo. escuchábamos en una entrevista. 2 reyes no caben en un sillón, no eres presidenciable. Andrónico se sintió amenazado por Evo Morales, así lo dijo el diputado del ala arcista. Gabriel Villalba, entre todo esto, ¿crees que dónde va a parar la figura de Andrónico Rodríguez rumbo a este 2025? Andrónico Rodríguez va a ser presidente de Bolivia, pero no el 2025. Muy probablemente el 2030, ¿no? Él está construyendo un liderazgo muy fuerte, muy sólido, pero que lamentablemente tiene estos acólitos, ¿no? Estos susurros, estas voces en el oído que más que hacerle bien, le hacen daño. Y tratan de destruirlo políticamente, apresurar sus momentos políticos. Él es un hombre bastante joven, tiene toda una trayectoria política por delante. Si pensamos, por ejemplo, en personajes de Tarija, Jaime Paz, ¿cuántos años tiene? Su hijo, muchos otros políticos como Samuel Doria Medina, ¿cuánto tiempo han estado incursionando en la política? El señor mismo Manfred Reyes Villa, el mismo señor Carlos Mesa, el propio Evo Morales. Entonces son gente que no han cortado tiempos, no han corrido más de lo que debían y han sabido medir los tiempos políticos y por eso siguen vigentes en la política nacional. Esa es la reflexión que obviamente Andrónico se lo considera un joven político sabio y por eso toma la decisión de decir, a ver, momento, yo no soy candidato de nadie todavía, así que déjeme surgir si quieres, ¿no? Y está surgiendo por propio mérito, eso es innegable. Por otro lado, si analizamos las declaraciones del diputado, sin mencionarlo, obviamente es un personaje que nos ha acostumbrado a esta clase de hacer política, es la que te decía anteriormente, ¿no? Esa política de la mentira, de la descalificación, y a nadie le cree. Si tú le preguntas acá, al menos en La Paz, si creen lo que dice Rolando Enríquez Cuéllar, te van a decir, no, ese tipo está loco, está chiflado, ¿no? El mismo presidente del Bolívar acá se ha enfrascado en un duelo, digamos, de redes sociales con él. Entonces es un personaje que trata de sacar cámara y micrófonos con esta clase de declaraciones. Lo mismo que su diputada titular, ¿no? La señora Daisy Choque, que abiertamente lanza acusaciones infundadas, por ejemplo, contra un senador diciendo que su chofer lleva millones de dólares a Panamá, ¿no? Refiriéndose al senador Loza, por ejemplo, cuando nunca ha comprobado eso. Entonces, lamentablemente, hay políticos que se aferran o se escudan, mejor dicho, en el cargo para hablar cualquier improperio, para hablar y lanzar cualquier situación, cualquier cosa que no siempre es verídica, y ahí está el periodismo serio que tiene que saber diferenciar y saber distinguir la credibilidad que tienen estos personajes, ¿no? Eso con relación al video que nos compartiste, Aníbal. Gabriel, para ir cerrando la primera parte que es con la de Andrónico Rodríguez, ahora que estamos hablando de él, quiero mostrarte esta imagen porque jóvenes universitarios están pidiendo que Andrónico Rodríguez sea el candidato a la presidencia. Y si hacemos un análisis así muy somero, no olvidemos de que el grueso votante de la población boliviana es o son los jóvenes. Esta es mi segunda consulta en cuanto a Andrónico, ¿no? Si tú crees que suma
el hecho de ver a cada vez más jóvenes pidiendo que sea Andrónico Rodríguez el candidato a la presidencia. Frente a otra consulta, ¿cuál es tu percepción respecto a que la ala arcista, de cierta manera, quiera también tenerlo como candidato? Sí, cuando hablamos de jóvenes universitarios, lamentablemente hay que también hacer una crítica dura a la universidad pública, ¿no? A nivel nacional, porque hay muchos dirigentes que se dicen ser jóvenes cuando tienen 35, 40 años y siguen diciendo que representan a la juventud. ¿Qué nos dice la ley de la juventud, su artículo 7? Que en Bolivia se es joven de los 16 a los 28 años. Tú y yo, Aníbar, dejamos de ser jóvenes hace mucho, por ejemplo, ¿no? Andrónico lo propio. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la sociedad civil, desde la sociedad política para verdaderamente promocionar a liderazgos jóvenes? Y te doy el rango etario exacto, de 16 a 28 años, ¿no? Muy probablemente ahí están las falencias en los diferentes niveles de gobierno. Hablo del nivel central, nivel departamental, municipal. Se debiera formar jóvenes en ese rango etario con toma de decisiones importantes, ¿no? Ahora bien, si Andrónico representa eso, él también hace bastante tiempo ha dejado de ser joven, ¿no? Evidentemente, en la lógica de una sociedad adultocentrista como la que tenemos, una persona que tiene 35 años, 40 años, se le sigue diciendo joven, ¿no? Pero en el ámbito de la ley, estrictamente, dejamos de ser jóvenes hace mucho, pero están ahí la fortaleza que debe tener para no solamente aferrarse a la cualidad de joven y trascender mucho más. Para mí, Andrónico Rodríguez, la única cualidad que tiene, o sea, no debe aferrarse a una única cualidad de decir la juventud, digamos, ¿no? Tiene muchísimas cualidades que debe explotar aún más, y lo vuelvo a decir, él va a ser presidente de Bolivia, pero no en esta próxima elección 2025, muy probablemente el 2030, 2035, y va a seguir vigente y con mucha más fuerza, pero no debe correr, y sus asesores también deben plantearle eso en el escenario, porque hay mucha gente, ¿no?, que cuando se aferran a esta clase de personajes políticos, le susurran en el oído, no, tú tienes que ser el presidente, no, que tú tienes que ser el candidato, sin pensar en el bien o el mal que le hacen a esa figura, ¿no? Entonces, creo yo en la sabiduría de Andrónico, por eso mismo ha referido que él no es ningún candidato de absolutamente nadie y que va a acatar las decisiones orgánicas del movimiento al socialismo, lo cual refleja una amplia sabiduría. Perfecto. Quiero terminar con algo que mencioné al principio. Evo Morales, aunque sea, voy a ir con un nuevo partido, no precisamente el MAS, y tal vez se llame Evo. Bueno, ¿qué dijo la oposición respecto a esto? ¿No lo catalogaron muy bien? ¿Cómo lo percibió? Bueno, pues mejor que se llame Evo pedófilo, porque claramente pues todo el pueblo boliviano lo conoce como un pedófilo en serie que prácticamente ha violado y abusado de las niñas y adolescentes. Me parece que Evo Morales es un descarado, no tiene sangre en la cara. Aquí quiere venir a poner otra sigla con Evo Pueblo. Acá que ponga directamente Evo pedófilo, porque claramente la ciudadanía siente repugnancia por este individuo, por todo lo que ha hecho contra las niñas y adolescentes. Aunque cambie de sigla, aunque sea con el movimiento al socialismo, aunque compre sigla, prácticamente Evo Morales está totalmente inhabilitado. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, el 21F, y sin duda, pues en ese sentido, me parece que son pataleos de ahogado. Acá Evo Morales ya no tiene nada que ver con la política de nuestro país, ni siquiera ya se le debería dar cobertura, porque prácticamente ni siquiera ya tiene partido político. En ese contexto, me parece que es un descaro de Evo Morales y tiene que resignarse a que está inhabilitado. Cambie de nombre, ponga... Bueno, ahí estaban las declaraciones de un parlamentario de oposición. Gabriel Villalba, contigo para cerrar. Sí, Beto Astorga, justamente. Con Beto compartimos múltiples debates años atrás, antes de que sea diputado, ¿no? Lamentablemente, es lo que te decía anteriormente, ¿no? Estamos viviendo la degradación de la política. Todo un diputado nacional que se dedica a insultar al rival, al contrario político, que se dedica a adjetivar, a generar adjetivos calificativos degradantes. Esa creo que no es la política que quieren los bolivianos, la política del insulto, de la confrontación, del odio, ¿no?
Creo que tenemos que evolucionar en una mejor forma de hacer política y también estudiar a profundidad, ¿no? Múltiples jurisconsultos como Eduardo Rodríguez Beltzé, por ejemplo, ha dicho que Evo Morales está plenamente habilitado con el análisis constitucional correspondiente. Muchos otros periodistas también muy fervientes opositores del movimiento al socialismo en sus anteriores gestiones, como por ejemplo Andrés Gómez, que también tiene formación de abogado, colega él, pues ha referido que Evo Morales estaría plenamente habilitado, ¿no? Entonces no hay dónde perderse. Si nosotros estudiamos de manera clara, los abogados, te hablo, ¿no? Mi gremio, el ámbito constitucional, el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, el ámbito de las sentencias constitucionales, habida cuenta se sabe que Evo Morales está plenamente habilitado, pero lamentablemente no vivimos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho, porque todos los órganos están supeditados a los designios políticos del órgano ejecutivo. Entonces, en ese ámbito todo puede pasar, ¿no? No vivimos en un ámbito de estricta legalidad. Por ende, creo que también es responsabilidad de los medios de comunicación dejar de brindar esa amplia cobertura a estos personajes que insultan, descalifican, mienten, confunden, que no suman en nada, ¿no? Me gustaría ver propuestas de ley del diputado Astorga, me gustaría ver propuestas de debates, mesas de diálogos que genere, pero lamentablemente se han acostumbrado a hacer esta forma de política del insulto, de la degradación, del adjetivo calificativo peyorativo, que la gente no comparte. Gabriel Villalba, analista político, muchísimas gracias por estar con nosotros en Antes de Medianoche. Un gusto como siempre, Níbar. Saludos a toda la gente en Tarija y a toda la gente que nos ve y comparte también el contenido en toda Bolivia. Un abrazo gigante. Un abrazo. Vámonos a esa breve pausa porque todavía tenemos el último bloque de Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con Antes